¿Cuál es este? ¿Este o es este? No, pues el que se oiga este, ¿no? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor y soy alcohólico. De antemano, muchas gracias al grupo Vino en Libertad haberme tomado en cuenta para su quinto aniversario. Y la verdad, yo pensaba que como ya es tarde, que la gente se va a pasar a retirar. Pero también es un deleite escuchar a uno de los veteranos que aún siguen vigentes, don Pepe Ocampo. A mí es un placer escuchar ese tipo de gente y qué más, los más antiguos, ¿verdad? Y también, antes de aprovechar, también vamos a mandar un saludo al grupo Un Nuevo Amanecer, que está de manteles largos, ¿verdad? Que está por cumplir, o ya cumplió 20 años, 20 aniversario. Vamos a darle un fuerte aplauso a este grupo que sigue con nosotros también. Y de antemano, pues muchas felicidades nuevamente. Y de veras felicitar a la mesa directiva, a los integrantes de este grupo que han tenido bien de llevar este evento y que estas juntas sigan abiertas. Y antes de yo continuar adelante, siempre lo hago, no se me olvide, siempre lo hago. Vamos a brindarle un aplauso al que preside sobre todos nosotros, que se me muere equivocarme. Dios. Escuche ese aplauso. Y de veras, usted decía el padrino, ya se queda un bodego, ¿verdad? Ya estoy diciendo, es el jefe, ¿no? Porque de veras el ego es algo monstruoso. Y yo después que me voy a sentir el padrino, que, ¿verdad? O sacerdote, o el pinche padrino que no los toco y los compongo. Y cosas así, ¿no? Entonces, de veras, ver que no es así. Y el tema que hace favor de darme con el que me contrató Félix, no es cierto, bueno, me lo dio, ¿verdad? Porque no me pagan, ¿no? No voy a confundir esto. Es un tema muy hermoso y, pues claro, Alcohólicos Anónimos, un programa 100% espiritual. O sea, no está diciendo ni el 80, ni el 70, ni el 99%. Es un programa 100% espiritual y se oye muy bonita la frase, 100% espiritual. Pero aquí la única cosa que yo veo es que no nos dejamos conducir por este programa tan hermoso. Ahorita mis compañeros querían firmar y yo fui uno de los causantes que empecé también con todo esto de las firmaciones, ¿verdad? Por el ego, porque también debo decirlo, ay, que me equivoco, no era el pinche ego, ¿no? A veces invitar a los farsantes, ¿verdad? Invitar a todo ese tipo de gente y yo llenar el auditorio para satisfacer mi pinche ego. Pero si vemos y después vamos a hablar de espiritualidad, entonces no puede haber, compañeros, espiritualidad si no hay responsabilidad. Y si yo no soy responsable y no cuido este programa 100% espiritual, yo soy el causante, soy un pinche irresponsable a la hora que me estén filmando. Porque después voy a querer andar vendiendo mis compactitos, ¿verdad? Voy a andar 3 compactos, ¿verdad? Y con eso te compones y chingo de mentiras. Y bueno, así me dio un café y un preso me dijo. Oye, ¿qué es eso, no? Y así. Entonces, recordemos que es un programa 100% espiritual. Y si no hay responsabilidad, sería una verdad a medias, lo dice nuestra literatura. La espiritualidad no es teoría. Tenemos que practicar todo esto en todos nuestros actos de la vida, porque si no, no tendría chiste. No tendría chiste verdaderamente empezar a practicar todo esto en todos mis asuntos. Imagínense que yo estuviera ahorita aquí de hablador, bueno, de orador, y que no haya dejado el gasto, ¿verdad? O que no haya dejado para la literatura. Digo, de mis hijas, ¿no? O para las colegiaturas, ¿no? Y venir aquí de pinche farsante. En lugar de hacer la oración de la serenidad, subiría y hago una oración del cinismo, ¿no? Y dijera, cinismo, ven a mí, ¿no? Y no se va a tratar de eso, compañeros, porque ese es un programa 100% espiritual. En ese tiempo, cuando esto empezó, ahorita don Pepe Ocampo tocaba pinceladas de la historia. Por ejemplo, recordar, porque sabemos cómo empezó esto de Alcohólicos Anónimos. Sabemos que esto empezó en 1934, con esa historia del señor Bill W., que deja de beber, ¿verdad?, en el mes de diciembre. Señor Bill W., el fundador de todo esto, deja de beber en el mes de diciembre. Para ser exacto, él deja de beber el 11 de diciembre de 1934. 11 de diciembre, esa noche se le apareció la Virgen de Guadalupe y dejó de beber. No es cierto. No se crean. Bueno,
Si aquí hay cada pinche farsanto que viene a decir mentiras y le creen, y no con fecha, ¿por qué no me van a creer? ¿No? Bueno, la historia es que Cide Calderén, el 11 de diciembre, a los pocos días, tiene su despertar espiritual, de lo que vamos a tocar unas pinceladas de esto. Tiene su famoso despertar espiritual, esa famosa historia que ahorita don Pepe Ocampo, con sus 54 años de sobriedad, contaba su historia de él. Así Bill W. empezó a contar su historia, esa historia para irse a dormir. Esa historia que era un borracho, era esto, era lo otro. Así se pasó él. Se pasó, fíjense, de esa fecha, el 11 de diciembre, a los pocos días, tiene su despertar espiritual, ¿verdad? Esa historia tan bonita que se iluminó el cuarto, cuando se sintió transportado hacia una montaña, ¿verdad? Y que sentía un aire, no cualquier aire, sino un aire de espíritu, nombra Bill W., ¿verdad? Dice él, me sentí transportados con los ojos de la mente, fíjense, ¿eh? No dijo, vi, así como eran, ¿verdad? Cuando tuvieron campana allá, a las señoras luego las llevan allá a la montaña, ¿verdad? Con el pandero, ¿verdad? Y la flauta, y llegan, padrino, ¿y qué? Vengo bien contenta. ¿Por qué vienes contenta? Si cantamos la canción Cansados del Camino. Digo, ¿de qué está cansada, señora? Si no ha dado el primer paso, no chingue. Pero no para ahí, toda dice, ¿y qué cree, padrino? Vi a Dios. Digo, usted si no va a ver a sus hijos, menos va a ver a Dios. No se confunda, chingar. No se confunda. Esto no es religioso. Miren, la religión es una cosa y la espiritualidad es otra cosa. La religión es para esas personas que tienen miedo de irse al infierno, chinga. Chingo de miedo. Y por eso un chingo de salmos, de pandero. La religión es para esas personas que tienen miedo de irse al infierno. Y la espiritualidad es para esas personas que hemos estado en el mismo infierno. Dos cosas diferentes. La espiritualidad es para aquellas personas que hemos estado en el infierno de las drogas, en el infierno del alcoholismo. Otro de los hombres que Bill lo nombra al padre Doblin, un hombre religioso, un hombre que lo narra bien, que decía estas mismas palabras: si alguna vez nos encontramos en el cielo, es porque venimos huyendo del mismo infierno, del infierno de las drogas, del infierno del alcoholismo. Y nosotros, los sobrevivientes del infierno de las drogas, del infierno del alcoholismo, somos los responsables de seguir transmitiendo este mensaje de vida. Somos los responsables de seguir transmitiendo todo esto. Entonces, ¿cómo se fue gestando todo eso? Otro de los hombres, ese doctorcito diminuto, ese doctorcito que amaba a los borrachos, ese doctorcito que se pasó más de 20 años, dice en un libro y en otro libro, de mayor de edad, el lenguaje del corazón, le van cambiando las fechas, porque Bill lo hacía con enjundia al escribir todo esto. Y decía, ese hombre que se pasó más de 20 años buscando en la mente borrascosa de ese pinche drogadicto, de ese pinche borracho, algo que lo hiciera parar de beber, que nunca dejó de creer en nosotros, que siempre buscaba un caso raro como Bill W. Ahí lo encontró. A ese hombre que dice Bill W., su poder, era un psiquiatra, No creo que era el pinche padrino ese que los toca y los compone, no. O el pinche padrino ese que dice, cuando digo nada, no. Era un psiquiatra prestigiado, el doctor Duncan Silver. Decía Bill, ese hombre, su poder estaba en su amor. Ese hombre que siempre Bill llegó muchas veces recaído al hospital Tom's. Ahí llegaba cayéndose de borracho a un hospital que lo había recomendado su cuñado Leonard, ¿verdad? Lo había mandado ahí con ese doctor, con el doctor Silver. Que nunca le dijo una palabra cuando dijo su poder estaba en su amor. Siempre lo atendió, pásale muchachito, tu cama te está esperando. No le decía, ya llegaste recaído, hijo de tu chingada madre. No, lo atendió con amor. Le dijo, pásale. Lo atendió con amor. No lo ofendió, no lo trató mal. Por eso Bill decía, ese hombre empezó a creer en nosotros. Si hoy en día todavía hay mucha gente escéptica, que todavía duda que este programa vaya a funcionar, ha funcionado para muchas otras cosas.
Hoy ya saben, hay a latín, a latón, a la bimbomba, de todo hay. Drogadictos anónimos, fracasados anónimos, desahuciados anónimos, cogedores compulsivos y Este hermoso programa ha servido para todas esas cosas, ¿verdad? Ese doctor, un psiquiatra prestigiado, empezó a creer en este programa 100% espiritual. Un hombre de ciencia. Ese hombre que, por ejemplo, cuando leemos el libro Alcohólicos Anónimos, el texto básico de nosotros, los AAs, es cuando la opinión del médico, que dice ahí, cuando este libro, él hace el prólogo desde 1939 que se escribió este libro, cumplimos 81 años de libro, ¿verdad? 80 años creo que cumplimos de libro. Y ese hombre, ahí dice en la opinión del médico, cuando este libro llega a la marea alcohólica, a esas manos temblorosas, a esas manos del drogadicto, tal vez cuando lo lea lo tome como objeto de burlas en el terreno espiritual, pero tal vez después se quede meditando, elevando una oración y dándole gracias a Dios. Claro que sí, nuestro texto básico, uno de los libros más vendidos a nivel mundial, un libro que es muy poquito, que Bill pensaba en nosotros los alcohólicos, que somos escapistas, que nos escapamos de todo, de veras, que no queremos caminar por el progreso espiritual, que no queremos caminar por estos 12 pasos, que a huevo que pensamos que es la oca, 2, 3 y vuela, no mames, ¿verdad? Otros cabrones, 4, 5 paso, y ya soy padrino. Ah, qué cabrón, me saliste. O como yo, chingue a su madre, agarro el primer paso y reconozco que soy pendejo, y de volada agarro otro pendejo en el 12º paso y ya terminé. Mira nomás qué chingón. Si esto va a ser un progreso espiritual, es para hoy y para toda la vida, cabrón. No pienses que estás en el McDonald's y que te vamos a poner el alcohólico del mes. No mames. No. La vamos a seguir regando. No pretendemos ser santos. No buscamos la perfección espiritual. Fíjense, no buscamos la perfección. El programa es perfecto, los 12 pasos son perfectos, mas no usted, pendejo. No quiera ser bueno a huevo. No vaya a pensar que usted va a ser el próximo José Ocampo aquí, cabrón. No. Ahorita lo decía don Pepe de una u otra forma. Sigo viendo a las mujeres, a su forma lo decía. ¿Qué quiere decir? Que nada más vamos a buscar un adelantamiento constante. Que Alcohólicos Anónimos en el terreno espiritual hace hombres libres, hombres pensantes. Que sí, claro, los que hablaban de la religión, lo que se habla de la religión y lo que les hablaba de la espiritualidad, dos cosas muy distintas, ¿verdad? Bill W., cuando a él le dijeron, por ejemplo, cuando uno de sus padrinos, otra vez David Thatcher, cuando lo fue a ver y le dijo, le fue a hablar porque esto ella ya había estado en los grupos Oxford. Ella había estado. Dejen aquí meterme un poquito también en esta parte. Ivy Thatcher, ese hombre le pasó el mensaje. Uno de los hombres que lo tenemos en el 2º capítulo, ¿verdad? Que ese hombre fue a ver, Roland también, fue a ver a uno de la gente más prestigiosa en su tiempo. Hasta Suiza, a Carl Jung. Lo iba a ver hasta allá. Ese hombre fue el que rescató a Ivy Thatcher, a su padrino. Este hombre, tengo que contarles un poquito, viene, nomás que ahí no dan el nombre en el 2º capítulo. Ese hombre que no dejaba de beber y que se fue a tratar, tenía dinero, tenía lana, y se fue a tratar en ese tiempo con Carl Jung hasta Suiza. Fue a ver a esa evidencia en el terreno espiritual, porque en ese tiempo estaba Freud en lo sexual y Carl Jung en el terreno espiritual. Eran unas broncas también entre ellos. Porque hasta la fecha no se cree en el terreno espiritual. Hasta la fecha. Y miren, ese hombre cuando ya lo fue a ver y cada rato recaía y cada rato volvía a beber. ¿Sabe qué le dijo Carl Jung a este hombre? Para usted ya no hay nada. Le sugiero que se busque un pinche policía y que lo encierre, así como eran los 24 horas de los anexos. Así, cierren este cuento. Así le dijo más o menos. Búsquese un policía y búsquese una casa y que lo vigilen para que no se salgan a pedar, cabrón. Me imagino que eso le dijo. No me diga eso, es que para usted no hay nada. Dice ese hombre,
Dice, cuando escuchó ese que para usted no hay nada, sentí que las puertas se habían cerrado, que las puertas del infierno se habían cerrado para mí. No me diga eso, doctor. Estoy diciendo la verdad. Ha habido casos raros. Yo le sugiero que se acerque a una atmósfera de tipo espiritual, le dijo Carl Jung a este hombre. Le sugiero que se acerque a una atmósfera de tipo espiritual. Y este hombre luego sale y dice, pero es que yo tengo religión. Eso no basta. Yo le estoy haciendo que se acerque a una atmósfera de tipo espiritual. ¿Y cuál es una atmósfera de tipo espiritual? Alcohólicos Anónimos, esta gran fraternidad. ¿Cuál es esa atmósfera de tipo espiritual? Tu casa, tu familia, cabrón. No nomás pienses, porque eres a tus pinches salmos y tú sabes María, piensas que eres salvo. No, cabrón. No es cierto. La atmósfera de tipo espiritual es esta cosa. Hace poco en un grupo de por allá, de esos grupos que según son desmadrosos, y ya que digo la verdad, ¿quién está su madre? ¿Y por qué? ¿No? Y le digo, miren, a veces confundimos. Leí por ahí a Borges. Borges decía una cosa, y esto me lo enseñó un profesor Carreño, ahorita decía de su padrino, Pepe Ocampo, y decía mi compañero allá abajo, así yo tuve mi padrino José Carreño, que nunca dejó de beber. A mí Eva lo conoció, pero me enseñó a leer el libro azul y me enseñó a hacer grandes cosas. Y me llevó a leer, por ejemplo, a Borges. Y yo a Borges cuando lavaba la palabra crear, es como ahorita, estamos creando una atmósfera de tipo espiritual, Félix y todos los integrantes de este grupo, una atmósfera de tipo espiritual para reunirnos y tratar qué es lo que vamos a hacer, como decía ahorita, con nuestro pedo, cabrón, ¿no? Una atmósfera de tipo espiritual. Eso es algo de crear. Podemos crear algo así como esto, una forma de tipo espiritual. Y la otra palabra sería criar. Y yo he visto muchos grupos que sean creadores, es un pinche criadero, pero de pinches marranos, hijos de la chingada, ¿no? De veras. Que quieren ser oradores y a ver cuántos compactos vendo, ¿verdad? Yo ahorita les decía con todo respeto, ya no me firmes, porque ya. Entonces, de veras, no nos equivoquemos. Entre más nos tardemos en empezar a caminar por estos peldaños de la recuperación, más vamos a sufrir. Y de veras sufrir. Porque el sufrimiento es de pendejos, decían en el grupo. Sufren los pendejos. Cuando mi padrino me decía, me decía pendejo, me decían. Ay, cuando analizo bien todo esto es cierto. El sufrimiento es una cosa, dicen los psicólogos. Y el dolor es otra cosa. Nos gusta sufrir, porque al dolor nadie quiere entrar. Lo huimos como a la peste, no queremos mirar. Huimos, chingue a su madre. ¿Verdad? El tiempo y se va a olvidar de todo. No le queremos entrar. Entonces, compañeros, el sufrir es como, yo siempre he dicho, por ejemplo, las lágrimas más sinceras de una mujer, ¿saben cuáles son? Cuando pica cebolla, chingada. O sea, miren, no lo digo por ofender a las damas, no es por ofenderlas. Es un ejemplo que trato yo de poner. Si usted agarra una cebolla y la empieza, póngasela en la cara al hombre o mujer, empieza a picar, pues empiezas a llorar, a lagrimear. Quítate tu pinche cebollita de allí. Estás sufriendo a lo pendejo. Tienes más problemas imaginarios que reales, cabrón. ¿Verdad? Tienes puros pinches problemas imaginarios en tu pinche cabeza que reales. Estás sufriendo a lo pendejo. ¿Eh? El dolor es otra cosa. El dolor, si no te mata, te hace crecer. El dolor, la piedra angular del crecimiento. Un desarrollo espiritual. Aquí nada más va a haber dos. Uno es el amor y el otro es el dolor. Por el amor nunca he entendido. Hasta el día de hoy todavía lo pisoteo. A veces llega y dice, te hago piojita. ¿Sabes cómo estás peleando con el amor, cabrón? Estás acostumbrado a puro pinche tablazo en tu hocico, cabrón. ¿Verdad? A puro pinche tablazo, a puro dolor. ¿Por qué del dolor? Porque es la piedra angular del crecimiento. Imaginémonos que no hubiese dolor. Que todos fuéramos así como el libro de Carlos Huxley y un amigo de Bill W. ¿Verdad? Que hizo el libro del mundo feliz. Amigo del señor Bill W., el fundador de esto. Decía, hizo un libro, yo por ahí lo leí,
se llama el mundo feliz, donde no hay neurosis, donde no hay alcoholismo, donde no hay drogadicción, donde todos son felices. Pues sí, güey, pero en el mundo de Walt Disney, güey, nada más. ¿Por qué del dolor? Si nosotros sufrimos de una perversa enfermedad que es del alma, cabrón. No es una pinche gripita, entiéndelo, cabrón. No es que te la vas a curar con un Contax, no. Una perversa enfermedad del alma. ¿Qué quiere decir? Que somos algo perversos, que tenemos perversidad, chingada. Imaginémonos que no hubiese dolor, si así somos perversos. Con todo y dolor. Si no hubiera dolor, ¿cómo seríamos? Diabólicos. Usted fuera diabólico, hijo de la chingada. Diabólico. Por eso Dios, bueno, en mi concepto, como yo lo concibo, hoy me he dado cuenta que no castiga, pero sí permite. No castiga, pero sí permite. Y te manda unos toquecitos, un dedazo, una gotita, un dedazo así de dolor. Un toquecito. Porque sabe que si te deja caer la mano eres puto y no aguantas. Para que reacciones, cabrón. Sí. Y así es la vida, porque la vida está lleno de todo esto. Y vamos a convertirnos en seres espirituales. En un espíritu de lucha, en un espíritu de conciencia, no en un pinche espíritu de payaso, hijo de la chingada. Que ves una pinche ficha de corona. ¡Ay, yo me ves por todas opciones! No mames. Pinche espíritu de payaso. Decía ahorita Pepe Ocampo. Síguele, güey. Mínimo no bebas, puto. Mínimo no bebas. Sí. Mínimo no bebas. Entonces, compañeros, y otra parte quiero comentarles, es que me fui de un lado a otro. Es que hablar de la espiritualidad es una belleza. 100% espiritual nuestro programa. De veras. Donde le toquemos, donde le agarre, es una belleza todo eso. Verdaderamente. Un poquito ahí, miren, por ejemplo, cuando se hizo esta parte del libro azul, cuando estaba en su formación, mucha gente dice, por quedar bien a veces los pinches oradores, o los más bien son habladores, por oírse bonitos aquí en la tribuna, ¿verdad? Y es que BW hizo como Moisés, subió a la montaña y en media hora hizo los pasos. ¿Cómo cree que un programa tan hermoso va a ser en media hora? No, señores. No. Les dije que fue en 1934, la fecha histórica del nacimiento, 1935, la última cerveza del Dr. Bob. Y allí empieza a caminar esto. Era el año 37, eran 80 alcohólicos, eran muy poquitas, llevaban 2 años. Bill W veía, cabrón, con tristeza que no funcionaba. En ese tiempo ya existían los pinches huevones, los conservadores, ¿no? No era tan feo. Y decían, hazle como el Dr. Bob, mantengámoslo sencillo, ¿no? Hoy me doy cuenta que sí, hay que mantenerlo sencillo, pero en tu vida, pendejo, en tu vida mantente sencillo, no para pasar el mensaje. Bueno, entonces, compañeros, Bill W quería hacer algo y agarró y no les hizo caso. Él decía, porque le aventaban una bien efectiva, le decían el hombre de Galilea, no necesitó tantas cosas para pasar el mensaje. Y Bill W decía, pero yo veo con desgracia como mis hermanos en toda la Unión Americana, parte del Canadá, y tal vez pensando nosotros los aztecas, están cayendo como víctimas del alcoholismo. Tenemos que hacer algo. Y se puso a hacer algo, 1937 hasta 1939, 2 años en la preparación del texto básico, nuestro libro, ¿por qué no decirlo casi nuestra Biblia? 2 años, ¿cuál pinche media hora? Vengas a quedar bien con los alcohólicos. 2 años para lo que hoy tenemos, el texto básico, el libro azul. Y decía Bill, y tengo que hacer un libro contundente y de peso, no dejarle escapatoria, como pensan nosotros los pinches mexicas, no dejarle escapatoria a estos cabrones. Decía José Carreño, mira Héctor, cómo con poco vamos a lograr mucho, y con mucho poco. Le decía, pinche viejo, hablas como Leonardo Stenberg, platícame, dime por qué me dices eso.
Sí, Héctor, porque hoy el libro azul ya tiene muchos años. La OCG de México lo hizo de bolsillo. O sea, cabe en una bolsita como esta que traigo yo aquí. Así cabe, mira, chiquito. Imagínate, Héctor, con poquito como la sentía pedo. Si te ponen la Constitución mexicana, ni un puto asiste al grupo, tiene que sumar. ¿Sí entendieron lo que me quiere decir mi padrino? Con poquito vamos a lograr mucho porque nuestra literatura es muy poquito. Le digo, ahora explícame eso de cómo que con mucho. Sí, Héctor, es para toda la vida. Con mucha práctica, pendejo. Ah, chinga, a huevo. Aquí vas a estar practique, diario. Y no es como las telenovelas. Y fueron felices. No mames. No. Aquí es algo. El padrino te hablaba de esos grandes hombres. Bueno, ahorita llegamos a esos grandes hombres. Como Moisés, lo trajeron caminando 40 años y nunca vio a Dios. Y lo dicen las señoras que lo vieron. Digo, no mames. O sea, que el cabrón fueron 40 años, lo trajo con putiza. No entró en la tierra prometida, nomás la vio de lejos. Sí, de veras. Pues así que platicamos un poquito de eso. Aunque vuelvo a repetir, esto no es religioso. Pero estamos hablando del terreno espiritual. Entonces, compañeros, ¿cómo, verdad? Al mismo Bill. Bill era una gente preparada. No crean que era un pinche chatarrero como yo, o pinche taxista, o pinche macuarro. No. Era, el otro era un médico. Bill W., licenciado economista. Cuando Eric Thatcher le lleva el mensaje que le estoy comentando ahorita, el que fue a ver acá, le lleva el mensaje, ya que le habían pasado el mensaje a Eric Thatcher, le empieza a hablar de todo, más o menos de los grupos oso, porque Bill retoma de muchas cosas para nuestro hermoso programa que tenemos hoy en día. Y le dice, le empieza a hablar, pues, que tiene que arrodillarse, que tiene que hacer esto, que tiene que pedir disculpas, que tiene que, todo lo que tiene esa reparación, que tiene que darse a los demás, y sobre todo, pues creer en un poder superior. Y cuando empieza a hablar, dice, bueno, todo te lo acepto, porque vi como está Pepe Campo, que se lo había leído, vi también, y hay muchas cosas, todo te acepto. Lo único que no te acepto es que me digas que hay un pinche zar sobre toda la tierra y que es el jefe de jefe. Eso no te lo creo, cabrón. Y así estamos muchos en los grupos, chingada. Nada más decimos que creemos, pero estamos siendo pendejos, estamos llenos de pinches dudas, ¿verdad? No nos queremos conducir por el terreno espiritual. ¿Verdad que no va a ser tan fácil? El hablar del terreno espiritual no es tan fácil, dice la literatura, de encarar, chingar. Entonces, cuando le dice que no creía en eso, ¿saben cuál fue lo que derrumbó la montaña de hielo, la nombra Bill? Dice, cuando le dijo, oye Bill, ¿por qué no agarras tu propio concepto de Dios como tú lo entiendas? Tu propio concepto de Dios como tú lo concibas. Dice Bill en la historia, ahí lo narra muy bonito, eso fue lo que derritió la montaña de hielo, de intelecto que me hizo titivitar por muchos años en mi vida. Dicen qué bonito. Esas pequeñas frases. ¿Por qué no agarras tu propio concepto de Dios como tú lo entiendes? Tu propio concepto de Dios, como tú lo concibas, como tú lo entiendas. Dice Bill, va de nuestro. Estas frases fue lo que derritió la montaña de hielo, de inteligencia, de intelecto, que me hizo titivitar por muchos años en mi vida. Por fin me encontraba bajo la luz del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que ese hombre, con toda su preparación, empezó a creer en el terreno espiritual. Y tú, pinche taxista, macuarro, hijo de tu puta madre, todo balazos de apel. ¡No mames, cabrón! Empezar a creer, cabrón, en esto. Y con esa historia para irse a dormir, siguió chingando. Y me cae, y se juntó Bill W. No mames, se carteó con Carl Jung, siguió la escuela de Carl Jung, con Harry Tibour, con el doctor Silver, grandes amigos, conoció al dueño de la Ford, Henry Ford, conoció a mucha gente importante, chingada. Se rodeaba con los mejores psicólogos, con Harry Tibour, para hacer un libro azul, para hacer todo esto. Y yo que me junto con el pinche Meneses y con el Félix, y ya me siento padre. No se imagínense cómo ando, hijo de la chingada. Si no estaría yo puto loco. Y te van a agarrar. Ay, padrino, déjame tomar una foto con usted. Pendejos, deben decir tus hijos, pendejos, conmigo. Sí, las cosas como son, chingada. No, aprendan, gente. Les digo que la espiritualidad es una gran responsabilidad también de nosotros. Ya no inviten a esos putos farsantes, hijos de su puta madre. Es una gran responsabilidad.
Los invitan con la alegría de vivir en Viajeros solos, los hijos de la chingada. Andamos buscando hombres fuertes en palabras, abundan, hijo de la chingada, metas en el Face. Que el rojo del culo, ¿verdad? Que el Barbie patas verdes, que el brazo de mierda, ¿verdad? Que el Monais. Que atestado de chingaderas. Que una señora que se llama que abre y cierra las patas, ¿no? Cierra ya, le cierra y abre las patas. ¡Pura chingadera! Que tomaron un pinche curso de 10. Tomaron un curso de 2 meses en 10 juntas. Les dieron una pinche cartulina y toda culera. ¿Verdad? Gracias por tu curso. Yo soy psicóloga. Qué poca pinche madre. Psicóloga. Los alcohólicos aquí me dijeron, Héctor, quédate con nosotros. Quédate unas 1000 juntas y te vamos a quitar lo pendejo. Voy para 34 años y aquí sigo. Más imagínense. Pinche enfermedad tan perra. Entonces somos una pinche gripita, compañeros. No nos hagamos güeyes. De veras, no es una gripita. Esto tenemos que practicarlo. Lo dice ahí. La espiritualidad no es teoría. Si fuese teoría, esto estuviera lleno de pinches teóricos santurrones. Y hay diamadres, abundan de los putos teóricos. Hay diamadres. De veras. De esos hijos de la chingada por debajo de las piedras. Diario nacen chingo de semidioses exigiendo poder, prestigio. Nacen un chingo de semidioses queriendo ser oradores, los hijos de la chingada. Cuando yo hacía los eventos en el Mensajero, hasta una feria me daban porque los metiera. Porque parece siempre el domingo, del cual yo fui culpable, hijos de la chingada. ¿No? También lo reconozco. Por ahí andaba yo mal y me dijo una hijada, oiga, Pedro, pero usted no hace esas cosas. Ya como que me alivian un poco porque de veras, yo no hago chingaderas, yo no ando cobrando, no me paso de vivo, ¿no? De veras, cuando me invitan a algún lado afuera, si tengo, yo pago mis viáticos. Oiga, pues ¿qué es el terreno espiritual? Sí, es todo. Dar desinteresadamente lo que se te ha dado. El 11º, lo que habló ahorita mi padrino, José Ocampo, la vida de San Francisco de Asís. De veras, de esos grandes hombres en el terreno espiritual. Ese hombre que llegaba con el Papa y le decía, mire Papa, llegaba con el Papa y le decía, yo no vengo a predicar el Evangelio, yo vengo a vivir lo que es diferente, yo no vengo a contar las hazañas de Billy Bob, yo vengo a realizar las que es diferente, chingada. No creo que nomás estoy hablando al peso de las fundillo, no. Hay veces que hay muchos pinches, por ejemplo las áreas, los distritos. Y fuimos al Congreso. Y estuvimos allá, padrino, y prendimos la velita, y todos cantamos, y todos lloramos. ¡Qué chingas a tu madre, payaso, hijo de la chingada! ¡No mames! ¿No? A mí dame un ejemplo, cabrón, que armaste un grupo, cabrón, que llevaste un nuevo. De eso háblame, güey. Ay, es que fuimos a la velada, pues que eres velador, hijo de tu puta madre. ¡Ay, que vámonos de avanzada, padrino! Decían, oye, ¿qué son esas de las avanzadas? Digo, pues para chingar, ya no me voy a que las avanzadas. Si llevaron a la sobrina de mi mujer, que se la avanza, que me la mandan panzona. ¡De veras! Pero la gente con su necesidad, cabrón. Miren, de veras. Bueno, voy a adelantarme un poquito, miren. A Bill W. le preguntaban. Ahorita mi padrino lo decía de una u otra forma, es que no alcanzamos todo el tiempo para pues, un bosquejo también. Miren, por ejemplo, le decían a Bill W. Oye, ¿cómo voy a alcanzar mi despertar espiritual? Con el pandero me van a llevar allá a la montaña y chingue a su madre con unos salmos y la chingada. Así voy a alcanzar mi despertar espiritual. Decía Bill, hay muchas formas, para decía el padrino. Las súbitas. De golpe. ¿Quién sufrió estas cosas? Bueno, ¿a quién le tocaron esas cosas? San Francisco de Asís. Habló ahorita de San Pablo, que es Saulo de Tarso. Esa gente sintió esa cosa. Saulo de Tarso era un cabrón, mataba cristianos, mataba niños. Y también le pasó lo mismo que a Moisés. Entonces,
Mira, a ver, haz lo que dice. Bueno, ahora vamos a ver un poquito algo de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre, su papá era un millonario, rico, era como el Rockefeller de ese tiempo, en Francia. Su mamá, Doña Pica, su papá, el gran Bernardone. Hacían telares, el puro billete tenían. Francisco de Asís dejó todo, todo lo dejó, todo. Dejó la riqueza y se casó con la pobreza. Era de verdad, San Pancho de Asís. A ver, puto, tú deja todo y hazlo. Y además dice aquí que, por la gracia de Dios, y un café, a mis presos. Tu puta madre farsante, hijo de la chingada, ¿no? Pero ahí están los pendejos, van a darle el café, pinche viejos, ¿no? Y miren, San Pancho de Asís, así le decía al Papa. El Papa le decía, oye, Francisco, cuando llevaba su reglita, si te doy unas vaquitas y unos puerquitos y un terrenito. O sea, no, dice, porque le va a poner en la madre al terreno espiritual, le va a dar en la madre. Después nos vamos a pelear por la pinche vaquita y por la chingada y voy a necesitar custodios, clase A y clase B, para cuidar bien, que vaya bien todo esto. A chingar a su madre, no quiero, bueno, no le decía así, no quiero nada de eso, porque no. Y lo mandaba a chingar a su madre, Francisco. Ese terreno espiritual, dar sin que te duela nada. Porque el mismo Bill W no le funcionaba, tenía 24 años, donar el lenguaje del corazón, estoy a punto de cumplir mi 24º aniversario y me doy cuenta que estoy en el primer paso. Nunca he hecho una catarsis como es de vida, no tengo fe, no tengo esto, me doy cuenta que estoy en esto. Y dice más adelante, me daba cuenta que mi pinche falla es porque yo quería el reconocimiento, la aprobación de los demás. Usted es el gran padrino, nadie como usted. Y al no tenerlo, pues me emputó, ¿no? Si mi vieja no me dice, yo mi vieja no es presumir, yo, el año pasado, de veras, puta, me modo un pecos, acá estaba hablando, le acabo de comprar una camioneta, una Stret del año, y pinche vieja ni las gracias me dio. Me voy al pedo, hijo de su pinche madre. ¿Para qué pinche chipatrufia con un pinche bocho? Esta palabra, puta madre, siéntate mi rey, la chingada. A huevo, que aquí quiero el pinche reconocimiento y era lo que tenía bien. Yo quería el reconocimiento y ahí me di cuenta que no funcionaban los 12 pasos. Su padrino doble lo regañaba. Cabrón, si tú hiciste los 12 pasos, hiciste los 35, ¿por qué vives así? ¿Por qué andas en pinche depresión? Dice Bill, andaba así, dice. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué no me funcionaba la oración de San Francisco de Asís, su santo favorito, de Bill W? Sí, me daba cuenta, porque no era el amor genuino. No era el amor genuino. Siempre daba esperando algo a cambio. Siempre daba acabando la junta a ver si me compran mis cassettes. O mis compactos. O a ver si pinche Meneses me lleva de comer ahorita ya, ¿no? O sea, siempre esperando algo a cambio, chinga. No era el amor genuino. Dar sin esperar nada a cambio. Déjate de los pinches alcohólicos. Con los tuyos, cabrón. Con los tuyos. En tu atmósfera de tipo espiritual, que es tu hogar. O sigue creyendo lo que a veces te dicen aquí en Alcohólicos Anónimos. No te apures. No pasa nada. Pues en tu cabeza, ojete, pero en la mierda de su pinche madre, ¿no? No pasa nada. Las cosas que tú no puedes hacer, Dios las va a hacer por ti. Yo decía, chale, ¿a poco se va a bajar Dios y me va a pagar las criaturas? No, está cabrón. Sí va a haber cosas, compañeros, que son del alma cuando andas otro pedo. Sí, pero para la otra no, güey. Es el hombre en acción, güey. Acción y más acción. Porque el primer despertar, lo dice la literatura, el primer despertar es la sobriedad, cabrón. Póngase sobrio. Es como esta campana, chingá. ¿Por qué se toca? Tiene un significado. Yo fui hace muchos años a Zamora, Michoacán, con uno de mis padrinos. Y se murió es que me pega la luz hasta para este pinche puerco, carnitas, yo así. Más bien conejo, por mí, todo pinche ñango, ¿no? Y tocan la campana, van tocando, vamos a enterrar al difunto, van tocando la campana, y le pregunto a mi padrino, oye, padrino, ¿por qué tocan la campana? Ni le hubiera preguntado. Digo, ¿por qué tocan? Dice, tocan la campana, pendejo, para que reflexiones, güey, que tú puedes ser el próximo. Dije, ¡ay, hijo de su pinche madre! Así es esta madre.
O despertamos o morimos. O despierto, amanece en la pulcata. O despierta, amanece en el reclusorio, cabrón. ¡Despierte, cabrón! El primer despertar es la sobriedad, güey. De muchos otros despertares, según el trabajo, va a ser su salario. Haga como que trabaje, va a ser como que le pagan, culero. Sí. Las ganas, la acción que usted le eche. O sea, que le quiero sugerir, entre más usted se tarde en practicar este hermoso programa, más va a sufrir. Ya hablamos de sufrimiento. Sufren los pendejos. O más dolor va a necesitar, más putazos, más tablazos en su hocico. Ándele, ojete. Tal vez lo que necesita. Tal vez lo que se necesita. Yo aprendí así, compañeros. Y de veras, en este programa, y sí es cierto, es 100% espiritual. Bill W. más adelante, cuando este libro estaba en su preparación, se lo daba a leer a mucha gente, a Harry Tibour, a muchos psiquiatras prestigiados, para que también le llenaran de impresiones qué les parecía. Y por ejemplo, en el grupo ya también existía en ese tiempo, había un hombre que era hijo de un ministro religioso, y había el otro, el pelirrojo, Han Peck, un hombre que le ayudó a hacer el programa. Y era ateo, Era ateo. Ahí me doy cuenta que para qué queremos en los grupos 30, 40 humildes haciéndose pendejos. Me quedo unos 10 o 15 años en chinga, hijo de la chingada, haciendo algo. ¿Sí? Los pinches humildes no hacen ni madre. Nomás ponen su pinche santito, su carita de santito feliz. ¿Sí o no? No. Bill W lo impulsaba el ego, chingada. Si bien no hubiera sido ego, esta madre no funciona. Esta madre la hacen los egos. O si quieren brillar, o si quieren hacer algo. Aunque no hay pedo, pero que hagan algo. Sí. Entonces, compañeros, todo esto, cómo se va gestando, compañeros, cómo va creciendo. Entonces, fíjense, Han Peck, un hombre ateo. Bill agradece en el libro azul, hubo una mujer, querida amigas aquí, hubo una mujer, Florence. Esa mujer, Bill la nombra como una de las fundadoras de Alcohólicos Anónimos, de las fundadoras de AA. Dice esta mujer que murió de borracha, nunca dejó de beber, Florence, pero que la recordamos en el libro. Mayoría de edad la recuerda, en el libro de mayoría de edad, esta mujer, pero dejó un grupo en tal estado. Y hay pinches padrinos aquí que tienen 30, 40 años, puta madre, anda poniendo sus ahijados a vender bolsitas de las Rosas de Guadalupe. Y luego, aparte de vender bolsitas, digo, si tú le decía un cabrón que se apenas, un abogado se andaba bien imputado conmigo, pero si tu pinche padre no le gusta estirarla, y cuando bebía, estiraba la mano, le digo, ahora sin beber, estira las 12, hijo de su puta madre, ¿no? Pues ya aprendió en el terreno espiritual, ¿verdad? Presta para ti, y será salvo. No, entonces, compañeros, todo esto, miren, había un pleito entre Han Peck y el pelirrojo. Ese hombre le ayudó a Bill a vender el libro azul. No había libro y empezó a vender las acciones. Es como si yo les quisiera vender la latinoamericana. Si yo no soy el dueño. Así empezaron a vender las acciones sin haber libro. Un hombre que cada minuto se le ocurrió una idea. Su único defectito es que era ateo, pero era movido. Y los pinches religiosos y las buenas gentes, esos putos que nomás hablan de Diosito. Tú nomás hablas de los culeros, pero no incapaces de hablar con Dios. Son dos cosas diferentes. Cualquier puto habla de Dios, pero el hablar con Dios es otro boleto. Y de eso, pues cada quien tiene que buscarlo. Bueno, entonces, Han Peck, ese hombre que le debemos a un borracho, porque murió de borracho, pero le debemos el libro azul en el terreno espiritual. Yo creo que ese hombre era más espiritual porque tiene un pinche espíritu de lucha. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Era tenaz, chingón. Aunque murió de pedo, pero era chingón. Qué cabrones que dejan de beber, pinches huevones, hijos de la chiquilina, guarda de verga, pinche espíritu ya muerto, los de puta madre. De veras, hay que ver las pinches historias. Entonces,
Él era un problema. Y el otro, había la otra parte. El puro Diosito, el hijo del ministro religioso que les hablaba ahorita. Fitch, se llamaba Fitch. Y se habían los pinches pleitos, como a veces en los grupos. El Fitch decía en ese tiempo, Milton le decía, eso de psicológico, eso de psiquiátrico, quitémoslo, quitémoslo. Puro Dios, puro Dios. Puro Dios. Y el pinche Hampek, como era ateo, chingues a tu madre con tu religión y con tu Dios para que chingues a mí. Imagino que así puede ser. Aquí, pura psicología, pura psiquiatría. A la chingada. Entonces Bill veía los pleitos. Y fíjense lo hermoso. Dice Bill en la historia. Yo fui el árbitro. Que no sea ni psicológico, ni psiquiátrico, ni religioso. Que sea espiritual. Fíjense qué bonito. Entonces nuestro programa es 100% espiritual. No es religioso, aunque vamos a hablar de Dios. Pero un Dios como usted lo entienda, como usted lo conciba. Aquí es importante esto. Como usted lo entienda, como usted lo conciba. No como se lo diga a su puto pinche padrinito. Porque usted está viviendo con el pinche Dios de su padrino. Nadie puede vivir con la fe del otro. Usted tiene que vivir con su propia fe. Nada más. Nada más. Tiene que empezar a caminar con su propia fe. Un Dios como usted lo entienda, como usted lo conciba. No como se lo preconciban. Porque muchos tienen un pinche Dios preconcebido. Rápido. Yo llegaba, cuando estaba yo nuevo, llegaba con mi madre a cenar, llegaba y sí, digo, entonces yo en ese tiempo escuchaba a esos grandes oradores y yo los escuchaba y de veras, parecía que les salían alitas en el culo, así que volaban de la espiritualidad, de veras, y decía, ay, hijo de la chingada. Porque antes nomás los oía, no los observaba. Y esto es de observar, no nomás desde que dijo el pinche padrino, no, hay que verlo como vive el puto ese. O sea, chingada. Bueno, hoy ya lo aprendí, ¿no? Pero en ese tiempo estaba todo pinche idiota, porque yo estaba nuevo. Entonces, agarro y le digo a mi mamá, es que vengo bien espiritual, escuché un señor, dijo, muy bien, se trata de comer ya. Mi mamá me dio de cenar, todo, ¿verdad? Ya cuando acabé de cenar me dice mi jefa, oye, hijo, fíjate que ya se acabó el gas y hay que pagar el recibo de la luz. ¡Ah, eso pinche madre! Oye, hijo, no tenías bien espiritual, cabrón. Estaba yo engañado. Estaba viendo la espiritualidad, otro hijo de su puta madre farsante, hijo de la chingada. Y yo creyendo, durmiéndome en mis putos laureles. Durmiéndome en mis pinches laureles. Vuelvo a repetir, no se duerman los laureles, güey. La espiritualidad no es teoría, güey. Es práctica. Práctica, cabrón. No se tarde en practicar. No se tarde. Entre usted más practique, va a ser más libre, güey. Hoy te hablaban de la humildad, mi padre. ¿Qué es la humildad? Pues la verdad. Grandes trozos de verdad sobre mí mismo me van a hacer libre. Mientras me engañen menos, chingue a su madre. Grandes trozos de verdad sobre mí mismo. De veras. Es saber algo de mí mismo. Porque vuelvo a repetir, aquí nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas, cabrón. Nadie lo va a hacer. Yo soy el menos indicado para decirte, es que mira, aquí está Dios. Y así, no. Ese es pedo de cada quien. En el terreno espiritual, cuando eso estaba dando funcionado, en el Hospital Santo Tomás, donde estaba la madre Ignacia, una mujer que también Bill la recuerda con mucho cariño y le da una parte ahí, unas notas aparte, la madre Nacha. Esa señora que tenía su bombina, algo religiosa, y en ese tiempo ya estaban funcionando los grupos y se acercaban ya los borrachos allá y le decían, oiga, madre Nacha, así cuando vemos al pinche padrino, que dice que porque lo tocamos ya, nos vamos a componer también nosotros, ¿no? Sí, porque así pinche gente luego piensa, ¿no? Y le decía, oiga, madre Nacha, usted que es algo religioso, esta noche haga una oración por mí. Y la madre Nacha, como ya hablaba nuestro lenguaje, le decía, mire, señor, usted hable en la noche a Dios. A Dios le gusta escuchar cosas raras. Platíquenle sus chingaderas. No va a haber pedo. Sí, es cierto, chingada. El 4º capítulo lo dice, no es un terreno exclusivo, es un terreno inclusivo, puede entrar a lo que usted quiera, no va a haber pedo, no va a haber bronca, es algo hermoso, nadie se lo impedirá, dice, nadie va a saber el día, la hora que usted empiece a hablar acerca de Dios, ¿verdad? En el que usted entienda, el que usted conciba. A mí yo recuerdo cuando llegué, me decían, mira Héctor, no dejes de venir, te hablamos de la espiritualidad, te hablamos de la obsesión, te hablamos de eso, de la alergia, te hablamos, lo que hablamos ahorita, lo que hablamos diario, chingá.
Tal vez no nos entiendas, pero no dejes de venir, Héctor. Si tienes problemas, ven. Y si no tienes problemas de todos, si tienes problemas, ven. Si no tienes problemas de todos, ven. Y si no tienes, aquí te los hacemos y hallamos, hijo de la chingada. Pero no dejes de venir. No dejes de venir. En una de esas te apendejas y se te mete Dios, cabrón. Y que hasta marihuana está en estos huevos. Cierto, compañero, cierto. Ahí me doy cuenta que Dios me trajo a el brazo de la vida, la mano de Dios, como yo lo entiendo, como yo lo consigo. Me trajo a esta gran fraternidad, a esta atmósfera de tipo espiritual, chingada, donde de veras la psicoterapia sería hora y media nada más, y a practicar esta madre, lo mismo el programa. No es necesario que te lo aprendas de golpe, y además no es para recitarlo, es para practicarlo. Vuelvo a repetir, no es para recitarlo, es para practicarlo. O sea, lo que te quiero decir, pocos pedos, pocas lecturas, pocos pedos y a cagar aguado, güey. No se haga pendejo ya. Ponga en práctica, póngase en marcha. Evite, decía mi padrino, evite discusiones inútiles. No se siga preguntando qué fue primero el huevo o la gallina. Dice una compañera hace años, me decía, padrino, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Digo, el culo, cabrona, pero ya. Empieza a caminar. Y he visto, decía mi padrino, he visto cabrones que tienen 15, 20 años. Los ancianos hace 15 años y parece que fue ayer, hijo de su pinche madre. ¿Y por dónde se puede continuar? Eso ya pasó, cabrón. Estoy sufriendo por esa madre. Pero te invitan y ya les quieres hablar al 12º concepto para el servicio mundial. Qué poca madre. Entonces, compañeros, sí, porque he visto gente aquí llena de pinche servicio, pero me doy cuenta que lo que les hace falta es recuperación. Regrésese a los 12 pasos. ¿Qué 12 pasos? Regrésese al autodiagnóstico, hijo de la chingada. Bájale de huevos. Pórtese humilde, reconozca que es pendejo. Que lleva muchos años y que no ha practicado más. Entonces, compañeros, eso no hay pedo. Vamos a digerir grandes trozos de verdad sobre nosotros mismos. De veras. Yo a veces, compañeros, miren, pa' pronto así, con tus pinches psiquiatra, con tu pinche padrino, que ha salvado a más de 5,000, algunos culeros dicen, con tu psiquiatra, con tu psicanalista, con tus 12 pasos, te apendejas y chingaste a tu madre. Entonces aquí se va a tratar de que empieces a luchar contra tu soledad con uñas. Agárrate con todo. Ponte chingón. Acércate. Ven a una atmósfera de tipo espiritual. Decía uno de los grandes que me enseñó también, Sergio Palmero, que me enseñó esto hace muchos años. Decía, es como si te invitáramos, Héctor, a un partido de fútbol. Y tienes que traer tus zapatos, tus calzones, tu short, tu playera. Si eres portero, pues tus rodilleras, bueno, se usaban en ese tiempo, ¿no? Bien uniformado, bien chingón. Pero eres tan pendejo que llegas con un pinche traje de buzo, con ese pinche cascote. ¿Cuándo vas a meter un gol? ¡Pendejo! Y aquí te invitamos a una atmósfera de tipo espiritual. Mente alerta, chingada. Abre esa pinche mente. Muchas, es que yo estoy en un grupo de avance. Estoy en un pinche grupo. Chingón. Voy y puras, dicen cada palabra una mentada de madre, una palabra es lamentada, una palabra de puta más si unir a recuperación, pues yo me siento a escucharlos. Pero la verdad, cuando me doy cuenta que no. Entonces, esto es cierto, es un programa 100% espiritual. El único pedo, vuelvo a repetir como comencé, no nos dejamos conducir por esto, porque no es algo tan fácil de encarar. ¿Qué es la espiritualidad? Pues son los hechos, chingada. Son los hechos. Le corté un poco ahorita cuando le decían a Bill, cuando le preguntaban, ¿cómo voy a alcanzar mi despertar espiritual? Va a ser como tú, como San Francisco de Asís, como Saulo de Tarso, como Moisés, va a ser como ellos. Y decía Bill W., esos son los súbitos que hablaba ahorita don Pepe Ocampo, que sintieron ese despertar súbito y de repente, sin punto. En muy pocas gentes se da. El que nosotros sufrimos es gradualmente este desarrollo espiritual a través de los 12 pasos. Es como he aprendido yo. ¿Para qué les digo que fui a la montaña? Que no, sentí un aire divino. No es cierto.
Entonces, compañeros, a Bill W le decían, pero dinos, y a Bill W dice, bueno, hay esos. Hay otros que el que subimos clase todos nosotros, todos los alcohólicos, que estamos en un programa de recuperación que es gradualmente en el desarrollo espiritual sobre estos peldaños, a través de los años y todo eso. Se tiene que dar, decía mi padrino ahorita, en un día, 2 días, 3 años, pero de que se da, se da, ¿no? Ese es un despertar espiritual. Pero Bill decía, pero hay una prueba que no falla. Luego, ¿cuál pinche prueba? Yo quiero saber. ¿Será que voy con el padrino que los toque y los compone? ¿Cuál? Y dice Bill, por el viejo adagio. ¿Y cuál es ese viejo adagio? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Por sus hechos, cabrón, por sus hechos. Porque aquí es muy fácil. El Garfio hace unos 7 años me pidió unas mentiras piadosas dentro de Alcohólicos Anónimos. Estoy con todos, estoy con la Central Mexicana, con el Garfio, no hay que. Todos son afinaditos. Miren, y yo nomás le mandé como 3, ahorita al caso viene esta. Una mentira piadosa dentro de Alcohólicos Anónimos, porque estamos comentando. Somos muy dados a decirle a la gente, y a veces hasta abajo. Fíjate en lo que dice el padrino, fíjate en el mensaje, no en el mensajero. Fíjate en lo que dice el padrino, no en lo que hace. Entonces yo me pongo en toda madre, ¿no? Entonces yo si me puedo chingar la séptima, puedo andar de pinche deshonesto, chingarme a otra compañera, al cabo no soy salvo. Fíjese en lo que le digo, pendejo, no en lo que yo hago. Así para que chingues a tu madre. ¿Pero qué creen? Cosa curiosa. Lo siguen imitando a sus putos farsantes aquí arriba. Se embriagan ayer y nos prenden las robes aquí. Hijo de su pinche madre. No hay pinche responsabilidad. Déjame decirte que es más importante eso del despertar espiritual. Es más importante lo que el padrino es que lo que dice el hijo de la chingada. Vale, no es. Es una perla de 2010 y años posteriores. O sea que está vigente para que no haya pedo. Es más importante lo que el padrino es que lo que dice el hijo de la chingada. ¿Cómo educa usted a sus hijos? ¿Con lo que les dice puto o con lo que es? Ni modo que yo le diga a mi hija, ese tiempo siempre lo pongo, fume, mi hija ahí. Y que le diga, yo con mi cigarrote por acá les acomodo. No fume, cabrona. Fíjate lo que le digo, no lo que yo hago. Para que chingues a tu madre. Dame un ejemplo, no mames. ¿Disidores? Hijo de su chingada madre, abundan, hijo de su puta madre. Hombres fuertes en palabras, abundan. Métanse en el internet, cabrón. San Anuar, hijo de su puta madre. Pinche sangallo, hijo de la chingada. Abundan esos hijos de su puta madre. Vuelvo a repetir, no hay espiritualidad sin responsabilidad, no se haga pendejo. Pobrecitos cabrones. Cuando la verdad los alcance, culo les va a hacer falta a los hijos de su pinche madre. Porque yo sé que es esa madre. Cuando su puta verdad los alcance. Imagínate que yo vengo de pinche orador aquí que viene a decir un chingo de mentiras y que en la pinche noche iba a mi casa, ¿qué me va a acompañar? Otra vez los pinches 4 jinetes del apocalipsis. ¡Qué poca madre! A un pinche orador acabo de ir a su grupo, que lo traen por allá al puto en Las Vegas, ese pinche madre. Le digo, oye cabrón, ¿sabes qué tienes que hacer tú? Puta que andas en Las Vegas y la chingada. Mira ya Pedro. Y le digo, ¿sabes qué, güey? Se lo dije y su público ahí me valió madre que no me hable. Yo no cobro. Si me fuera a pagar una feria, pues me va para Dios en ese momento. Neta. ¿No? Les hablo de Diositos y todo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué, cabrón? Tú lo que tienes que hacer, te voy a recomendar, vete al pinche mercado y cómprate un pinche huesote con algo de carne, cabrón. No tengas esta carne. Y le amarras un pinche mecate y te lo llevas desde el mercado, lo llevas arrastrando hasta tu casa. ¿Sabes para qué? Para que te sigan unos pinches perros y uno de esos pinches perros te quede a acompañarte, hijo de tu puta madre. Que anda en Las Vegas y que su pinche madre.
Decía ahorita mi padrino, yo no vengo a presumir ni a nada. Yo me siento de poca madre en este terreno, en esta atmósfera de tipo espiritual. Porque si me han invitado, ahorita me invitaron con ese tema, yo le he tenido que batallar de a madres. Yo llegué soltero, Alcohólicos Anónimos, a los 3 años me casé. Después de ahí me aventé 6 años sin hijos. A los 33 años fui padre. Si antes porque perdían mis chivas me iban a pegar, hijo de su pinche madre. Porque me dejaba una pinche flipanta, me iba a empedar. Ahora que estaba sintiendo los pinches guadañazos, hijo de su pinche madre de la vida, ¿verdad? Firme, hijo de su pinche madre. Tal vez me mantenía mi ira, mi negocio, pero aquí estaba. Tal vez en el terreno espiritual, con un espíritu de lucha, eso sí te lo puedo decir. No bebí, chingue a su madre. Todo neurótico, todo bravo a mi puta madre. Y así, muchas veces llegaba y en el terreno espiritual, hincarme con mi Padre Celestial y decirle, perdóname, chica, me acerco a ti con todas mis pinches repugnancias, me acerco a ti con todas mis chingaderas. ¿Qué chingados he hecho? Ya vi un grupo, ya vi el otro. No seas poca madre. Yo quiero tener una familia así, de esas pinches cosas. Compañeros, me cae de madre. Hoy en ese terreno, en ese pinche... Pues, sí, ¿de qué les estoy hablando? No creo que vengo a quedar aquí con ustedes bien. Después, a los 33 años, fui padre. Llega mi primera hija. Ya dentro de Alcohólicos Anónimos. O sea, le estoy diciendo que yo ya tenía 9 años. 9 años dentro del programa. Con neurosis, estaba yo aquí. Déjenme decirles que en el terreno espiritual, hoy en día, escuché, ahora que hubo el temblor que acaba de pasar el fuerte. Los alcohólicos, antes se me quedó grabado que decían los alcohólicos, y Dios te sacó de esos desperdicios humanos, y Dios te sacó de esos desechos humanos. Era para que hicieras algo, cabrón. Te rescató, ¿verdad? De esos desechos humanos, para que hicieras algo. A ese hombre que le rescataron allí en Álvaro Obregón, en uno de los edificios, cuando le preguntaron que para qué lo había sacado Dios de ahí, ese hombre dijo, es que Dios, yo siento que Dios me sacó para hacer cosas grandes. Y es cierto, los alcohólicos decían mucho. A muchos de nosotros nos rescató Dios para hacer cosas grandes, para que no te pases de vivo, para que practiques esto, para que hagas una atmósfera con tu familia, una atmósfera de tipo espiritual. Que no hagas un pinche criadero de marranos. Una atmósfera de tipo espiritual. Hay que presumir, decir, neta. Compañeros, Dios me rescata de eso. Y mi historia, de veras, es otra madre. En el terreno espiritual otra vez, mi hija, cuando cumplió 7 meses, la que nació, se me estaba muriendo otra vez. Y otra vez, volverle a mentarle a madre a Dios, le chingué a la madre. Tuve 6 años y ahora tiene 7 meses, mi hija me la quieres quitar, chingas a tu madre. Ahí me di cuenta que en el terreno espiritual me debo dar cuenta. Aunque sea ofendiendo a Dios, aunque sea mentando de la madre, pero siempre con Dios. Cuídate cuando ya no te acuerdes de Dios, cabrón. Ahí sí cuídate, cabrón. Oféndelo, dile, pero siempre con Dios. A mí me ha funcionado eso. Gritándole, porque sé que es mi Padre Celestial y siempre recurro a Él. Porque todo, dice nuestra literatura, que todo nos puede fallar. Pero, dice la literatura, querido lector, esperamos que ya haya encontrado ese Dios todo bondad, todo amor. ¿Verdad? Que es el que le va a quitar esos pinches bienes, que es el que lo va a ayudar. Y es cierto, no se entiende eso. Los compañeros a Dios ofendimos como sea, pero siempre con Dios. Esta niña que les estoy contando, esta niña, me dio muchas alegrías. Esta niña, medio año, ahorita ya es una doctora. Fíjense, una doctora, este pinche borracho que se quedaba cagado y miado. Hoy tener la oportunidad de tener una hija doctora. Pagar la universidad a Anáhuac. Tener la otra niña. La barra de abogados, es una abogada, otra sí tiene una maestría. Tengo un niño, que es mi sobrino, que lo agarré de los 5 años. Con una historia terrorífica de mamá esquizofrénica, maltratado, violado y chingo de cosas. Que andaba en la escuela con 6. Mis hijas compitieron a nivel taekwondo fuerte. Este niño, cuando mis hijas llegaban con sus medallas, este niño llegaba y sus competencias en la escuela. ¿Cómo te fue a hacer? Bien. Estuve en la Olimpiada de la escuela. ¿Cómo te fue a hacer? Bien, papá. ¿En qué lugar quedaste?
bien contento, porque mi brazo, en último, papá, en último, hijo de tu pinche madre, agarrar ese niño. Ese niño le falta un año para ser arquitecto. Entonces, compañeros, yo no me voy de aquí aunque me corran, cabrón. Yo noche con noche caería hincado, dándole gracias a Dios. De haber llegado a una atmósfera de tipo espiritual, seguir aquí. Pero lo más importante, crear una atmósfera de tipo espiritual en mi casa. Tengo 25 días que anduve muy mal de una pinche colitis que me sondieron apenas hace 8 días. Una por el chiscuacio y otra por el hocico. ¿Neta? Cagando y eso y diciendo a mi Padre Celestial, no hay pedo, gracias Padre mío. Son 34 años que tú me has dado chance de formar una familia en el terreno espiritual. De veras. Eso es lo que los invito con el hecho. Y les hablaba de este niño. Yo le podía presumir a mis hijas, pero este niño, verlo hoy en día, un año para ser arquitecto. Solo porque juntarme con una pinche bola de locos, ¿verdad? Como una bola como la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que así me los imagino ustedes, cabrón. Que no los cambio por mi madre. Y de veras no quiero quedar bien con ustedes. Yo siempre he dicho, si yo volviera a nacer y no entendiera, no hay pedo, vale, yo volvería atrás, porque a veces yo he sentido que Dios no quiso conducirme por otro camino, que no fuese de pinche dolor. Pero bendito dolor que me ha hecho reaccionar, güey, que me ha hecho crecer, que me ha hecho ver la vida, chingada madre, y que hoy veo, cabrón, que ha valido la pena estar en esa fórmula de tiempo espiritual con mi familia. Y yo quiero terminar con esto, compañeros, para que no nos aburramos y todos nos vayamos a casa temprano. Y ya rápido, estaba yo aplastado cagando hace poco, y yo le decía a mi Padre Celestial, ¿sabes qué, Padre? No hay pedo, acepto que se haga tu voluntad. Lo que decía Pepe Ocampo ahorita es oración, que tenemos muchas bonitas, la oración de la serenidad, la de la responsabilidad, está lleno de oración en nuestro libro azul, un programa poético, didáctico, pero la más importante que dice el libro azul, hay que la de Dios, que se haga tu voluntad. Nada más, Dios mío, que se haga tu voluntad, que la tenemos que hacer varias veces al día. Por eso decía Pepe Ocampo ahorita, que a veces no nomás sirve la oración de la mañana, sino varias veces al día. Yo, por ejemplo, antes de salir, hago mi oración lo que sea rápido, porque ando trabajando, ahorita apenas llegué, acabo de trabajar, le digo, me pasa, fue mi compañero por mí, mi compañero Sergio, y le digo, pasas por mí, le digo, rápido, me echo un pinche baño, me pongo mi traje de padrino y nos vamos, chingue a su madre, ¿no? Es una broma, desde güey pensaba que iba a salir de traje, ¿no? Le digo, no, güey, soy de pinche cápula, ¿no? Y de veras salgo y siempre mi pequeña oración. Yo estuve en Turquía con una de mis hijas que les estoy hablando ahorita. Fui a un mundial con una de ellas. Les digo que vale la pena, cabrón, estar en una atmósfera tipo espiritual, pinche borracho cagado y meado, estar en un mundial en el Mir, Turquía, ver a los pinches turcos cómo estaban en la pelea. No me conocía con una turca, Lala, yo Jesús, hijo de chingada, ¿no? Cada quien en su Dios, ¿eh? Ver allá cosas bellísimas con mi hija, ¿verdad? Cosas de poca madre, cosas que de veras, hijo de su pinche madre, de veras, el estar con los alcohólicos en esa atmósfera, chingada, el estar con ustedes, no los cambio de veras por nada, chingada. Ya se me fue la pinche onda arriba ahorita, ¿no? Me caigo. Pero compañeros, ver a mi familia ahorita en esos momentos, yo me atrevo a decirle, chingada madre, que lo más hermoso, de veras, que dice nuestra literatura, perdón, yo sé una cosa, que Dios cuida, ¿verdad? Amorosamente, sobre todo nosotros, sobre todo nuestras familias. Siempre que estés metido, decían el manto protector, yo la nombro para que se entienda más, esta atmósfera de tipo espiritual, donde todos queremos que estemos bien, chingada, donde no haya egoísmo, chingada. El único lugar, Alcohólicos Anónimos, donde un pinche pobre le abre la puerta a otro pobre. El único lugar, ¿verdad? Donde un jodido le abre la puerta a otro jodido. Esta es la atmósfera de tipo espiritual. Porque si yo voy afuera y le digo a la gente, es que ando un poco depresivo, cabrón, ando un poco triste, un poco angustiado, va a decir la gente, pinche viejo, pues hace este pendejo, ¿verdad? Sí, está loco. Más en mi cambio llego a una atmósfera de tipo espiritual y me dirán, ya pasará, cabrón, ya te compondrás, a la vida de perro como sea. Decía mi padrino José Carreño, le digo, oye Carreño, para ti que es Alcohólicos Anónimos, yo te lo voy a traducir. Hoy sé que vi nuestra literatura, pero a veces por huevón no leo. Decía José Carreño, decía, Alcohólicos Anónimos no es otra cosa más que el refugio de una pinche alma atormentada como la tuya, como la mía. ¿A dónde vas? Vamos, cabrón. Cierto.
refugio y una pinche alma atormentada como la tuya, como la mía, que poco a poco los alcohólicos se han encargado de curármela. Que hoy mis hijas, cabrón, cuando los veía, mi alma llora, chinga, pero de alegría, se han acabado de curar mi alma, se ha acabado en mi espíritu, sentirme un pinche espíritu de lucha. Y cuando me está cargando la chingada, acordarme de mi grupo, por ejemplo, de la Ermita Santa Cruz, esas frases tal vez que para ustedes no signifiquen nada, pero cuando me ha ido mal económicamente o cosas en la vida, cuando chingada madre dicen los de la Ermita, si no le han pegado un perro, así me he portado, yo digo, chinga su madre para adelante, si no le ha pegado un perro. Y les decía ahorita, ya me llegó a la mente otra vez, cuando salgo de mi casa y hago mi oración. No como los turcos, porque yo en Turquía los vi postrados por horas en las mezquitas haciendo oración. Y aquí pinche mexicano quiere hacer 5 minutos de oración y quiere haber venido un año, pues qué poca madre. Neta, porque así pensamos. Y así salí hoy, el día de hoy. Tengo mi Cristo, compañero, saliendo ahí de mi casa. Ya me esperaba, me consigo trabajo. Salgo, pero nunca se me olvida, aunque son minutitos o 30 segundos, me siento y me hico con mi Padre Celestial y le digo, tú me traes en estos pedos con estos pinches alcohólicos. Ahora tú me dime qué chingón te digo estos putos, porque no tengo qué decirles, ¿no? Así hago mi oración con mi Padre y hablo con mucha confianza, chingar, porque ya no tengo. Porque de veras, hoy en el terreno espiritual ya no tengo soledad. Porque de veras ahorita se aventó una muy chingón de Pepo Campo. Nuestra literatura antiguamente diría, sentirás como los pocos brazos de la soledad te oprimen y te estrujan sin misericordia. Cuando oía esta madre, yo lloraba, porque sentía que me la estaban escribiendo a mí. Ya le quitaron esa madre, no quiero decir que no sirva el libro azul, pero sí decía, sentirás los pocos brazos, sentirás sus brazos como te estrujan, ¿verdad? Esa madre, esa pinche soledad que se siente, porque de veras la soledad es esa madre, decían los viejos, como si estuvieras en un partido América Guadalajara, en el Estadio Azteca, y sentirte solo, ¿verdad? Pero yo se las voy a poner más actual, lo que decía mi W de otra manera, a mi manera, lo mismo. Decía, es como si estuvieras en tu casa, cabrón, con un amante, una esposa amantísima y trabajadora y buena, unos hijos estudiosos, vienen los negocios, un pinche cabrón como modelo, vienen los negocios, vienen todo a toda madre, pero y te sientes solo. Esa soledad está más hija de su puta madre, ¿o no? No nos hemos llegado a sentir así. Si no tienes que la pinche soledad está en un pinche cuarto 4x4, pendejo, no. A veces, ¿por qué ando así? Y también déjame decirte que a veces tú estás pensándole con el gasto, estás a toda madre, estás haciendo las cosas como es, y sientes que la pinche adversidad de la vida. Entonces tienes que parar, cabrón, y decir, porque a veces no hay nada. Es genético, lo decía mi padre ahorita. A veces caigo en pinche. Yo solito me recuerdo. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Despierta, se lo carga su pinche madre! Y así es esto, compañeros. A veces los pinches dos pasos no funcionan. Entonces tienes que levantar, llenarte, cabrón, con un espíritu de lucha. ¿Qué es, compañeros? Con lo que les comparto esta tarde. Y de una cosa estoy seguro, si me van a dar un aplauso, de una cosa estoy seguro, dice nuestra literatura, Dios sigue cuidando amorosamente sobre todos nosotros y sobre toda nuestra familia. Y si me van a dar un aplauso, quiero que se escuche ese aplauso y vaya para que preside sobre todos nosotros, que es Dios, que se escuche ese aplauso y felices 24 horas. Compañeros, la junta espectacular de Alcohólicos Anónimos 100% espiritual, y vamos a pasar a un compañero Checo de Puebla para que le entregue el reconocimiento. Compañeros, buenas noches, yo soy Crescencio, soy alcohólico. Tengo que darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en el grupo Hermano Viviendo en Libertad. ¿Verdad? Y pues nada más se me dio el servicio de darle las gracias por este compartimiento, ya que de esto nos alimentamos los enfermos alcohólicos, de las experiencias. Gracias, Padrino. Gracias. Compañeros, vamos a pasar a la séptima tradición.
noches, compañeros. Mi nombre es Brenda y soy alcohólica. Pues motivándonos con la séptima tradición, que sabemos que no es obligatoria, pero sí muy necesaria. Juan, es un hecho, Juan, es un hecho. Por favor.